va a pues, de instrucciones para participar en algún taller. Entonces, le doy la palabra a la doctora Liliana Ortiz, psicóloga regional. Buenas tardes, Carito, ¿me escuchan? Sí, señora. Ok, muy buenas tardes para ti y para todos los compañeros que se han unido el día de hoy a esta capacitación. Hoy contamos con la presencia de la doctora Adriana María Londoño, psicóloga, con formación en programación neurolingüística, con certificación en coaching de equipos outdoor, aprendizaje experiencial, tiene estrategias de coaching ejecutivo, certificada en psicología positiva, tiene formaciones en feedback apreciativo y es facilitadora internacional de herramientas didácticas para el desarrollo humano y empresarial. Hoy nos trae un tema muy interesante que es sobre la comunicación apreciativa, todo esto dentro del marco de las actividades de la renovación cultural. Estrategia que se crea desde la Dirección General y que nosotros como regional nos hemos unido en el tema. Entonces, bienvenida, doctora Adriana. Bueno, muchas gracias, doctora Liliana. Bienvenidos todos. Y bueno, para mí es un placer estar nuevamente en estos espacios. Como lo dijo la doctora Liliana, hoy vamos a hablar de comunicación apreciativa y me voy a permitir en este momento, si me permite, John Freddy debe de estar por ahí, ¿cierto? Si me permites compartir pantalla, John Freddy, porfa. Un momentico, doctora Yamil. Vale, gracias, John Freddy. Permítanme un minuto, ya vamos a iniciar. Ok, ahí ya me deja compartir pantalla. Ok, entonces, perdónenme un minuto, denme un segundo, dejo de compartir y me vengo acá, que abrí el que Dame un segundo que está cargando, estoy con... Listo, ahora sí, vamos a empezar. Espérenme que es que... Ya. Ok, entonces vamos a hablar de comunicación apreciativa y yo lo primero que quiero contarles es que normalmente y tradicionalmente hemos escuchado que comunicación es un emisor, un receptor y un mensaje. Y que la comunicación consistía en ver cómo se decodificaba el mensaje el receptor. Resulta que con el pasar de los años nos hemos dado cuenta que esa definición de comunicación o esa explicación de comunicación se queda corta. ¿Y por qué se queda corta? Y bastante corta. ¿Y por qué se queda corta? Porque lo más importante en la comunicación es la emoción y no lo habíamos tenido en cuenta. Es decir, siempre que nosotros comunicamos un mensaje, generamos una emoción en el otro. Y la comunicación que me dan a mí también me genera una emoción. E incluso la comunicación interna que yo tengo genera emociones en mí. Entonces, Javier Sebreiros, que es una persona que se ha dedicado al estudio de la indagación apreciativa, dice, el mejor comunicador es el que con más eficacia despierta emociones en los demás. Y entonces aquí digamos que es importante que nosotros seamos conscientes qué emociones generamos en los demás y de qué forma desde la plena intencionalidad trabajamos por generar la emoción que necesitamos en el otro.
Porque finalmente cuando yo me comunico con el otro, ¿qué es lo que quiero? Pues hacer que las cosas pasen. ¿Cuáles? Las que yo necesito que pasen. Pero si yo no genero en ti esa emoción propicia y al contrario, genero una emoción reactiva, voy a lograr todo lo contrario, que las cosas no pasen. Entonces, es muy importante que revisemos cómo lo hacemos cada uno. Antes de entrar en materia, quiero compartirles estas premisas de la programación neurolingüística, que creo que muchos de ustedes las han oído mencionar y a lo mejor muchos las practican. Y también es cierto que hay mucha gente que no las pone en práctica, y la invitación es a que las pongan en práctica, porque saber algo y no ponerlo en práctica es igual a no saberlo. Es tener el conocimiento, pero no el aprendizaje. Entonces la invitación es a que lo pongan en práctica. ¿Y cuáles son estas premisas? La primera, no debemos suponer nada. ¿Cuántas comunicaciones no damos nosotros y compartimos con otras personas desde el suponer? Por ejemplo, alguien dice algo y otra persona dice, ve, yo creo que eso fue lo que nos dieron en tal parte y hace referencia hacia tal situación. Yo creo, está suponiendo. Pero el paso siguiente es que va y dice, es que a mí me dijeron en tal parte esto y tiene que ver con esto, y ya lo da como un hecho cierto. Y ahí dejó de ser una suposición para volverse un hecho cierto, algo que no sabíamos si era un hecho cierto. ¿Por qué? Porque no lo confirmamos. Dijimos, yo creo, y no dijimos, ven, pero eso hace referencia a esto y esto y esto, sino que nos quedamos con el yo creo y eso lo volvimos hecho cierto. Yo aquí les digo, no podemos decir que no vamos a suponer, porque siempre estaremos suponiendo. El tema es no quedarnos con la suposición o en la suposición, sino confirmar eso que estamos suponiendo. Ahora, nada es personal. Y aquí les digo que cuando uno habla de nada es personal, de verdad, nada es personal. Todo es desde lo que cada uno de nosotros tenemos dentro. ¿A qué me refiero con esto? Yo quiero que cada uno pase por su cuerpo y me digas qué siente y si siente diferencia. ¿Creen que es diferente decir me gritó a decir gritó? Quiero que pongan en el chat lo que piensan. Si creen que hay diferencia y cuál sería esa diferencia. ¿Qué diferencia hay entre me gritó a gritó? Dicen si hay. En una se toma personal. Dos cosas muy diferentes. Una es dirigida a una persona y otra general. Ok. Ok. Cuando yo digo me gritó, ustedes lo están diciendo, uno se incluye en la ecuación. Y eso emocionalmente me hace sentir, digamos, emociones no tan favorables, porque me meto en la ecuación. Cuando yo digo gritó, estoy hablando de qué? De la otra persona. De él gritó. Si a eso le tuviéramos que poner el pronombre sería él gritó, ¿cierto? Entonces, está hablando de él. Y eso es lo que pasa. Cuando alguien actúa de una forma, actúa desde lo que es, desde lo que tiene, no contra mí o no contra ti. Por eso, cuando nos incluimos en la ecuación, estamos volviéndolo personal y estamos generándonos emociones que no son favorables para nosotros. ¿Listo? Entonces, recuerden, nada es personal. Quiero que me digan si están viendo la pantalla donde dice premisas fundamentales de la PNL. Alguien que me confirme, porfa. Sí, Adriana.
Se ve premisas Ok. fundamentales del PNL, listo. Ok, gracias Liliana. Ok, entonces, otra premisa es, bajo todo comportamiento existe una intención positiva. Y aquí es, digamos, está ligado a lo anterior y tiene que ver con que nuestros comportamientos siempre están motivados por una intención positiva inconsciente. Por ejemplo, fumar. Fumar tiene una intención positiva. Fumar tiene una intención positiva para quien fuma. La persona incluso puede saber que el comportamiento no está bien porque se hace daño con ese comportamiento. Sin embargo, su intención positiva puede ser calmar una ansiedad, puede ser sentir placer. Tiene algo inconsciente que lo hace sentir que está bien. Lo mismo pasa con todos nuestros comportamientos. Y es cuando yo actúo de determinada manera, actúo motivada inconscientemente por mis inseguridades o por mis miedos o por mis creencias o por mis paradigmas, por las diferentes cosas que están en mí. Y entonces les voy a contar un ejemplo de una situación que me pasó una vez donde aplica el nada es personal y bajo todo comportamiento existe una intención positiva para que vean cómo funciona. Hay un taller en el que yo generalmente hago un ejercicio con cuerdas y le pido a las personas que se levanten a hacer el ejercicio. Y en uno de estos talleres, una persona, una mujer, levantó la mano y me dijo, qué pena, pero yo no voy a hacer el ejercicio. En otro momento de mi vida, cuando yo no ponía en práctica estas premisas de la programación neurolingüística, yo le hubiera dicho, qué pena, pero lo tienes que hacer. Y ella me hubiera contestado una de dos cosas, qué pena, pero no lo voy a hacer, o me hubiera contestado, y yo ahí, y cuando ella me hubiera contestado no lo voy a hacer, yo hubiera quedado muy enganchada emocionalmente, tanto que seguramente el taller de ahí en adelante hubiera sido un fiasco. O lo otro que me hubiera podido decir es, bueno, lo voy a hacer y ya van a ver qué hubiera podido pasar. Yo seguí el taller, yo en ese momento me dije internamente, nada es personal, bajo todo comportamiento existe una intención positiva, y seguí el taller. Al finalizar el taller, con la intención de no suponer nada, me acerqué donde la mujer y le dije que qué le había pasado, que por qué no había querido hacer el ejercicio. Me dijo, es que a mí se me murió mi esposo y mi suegro ahorcados, por lo tanto yo nada que tenga que ver con cuerdas lo hago. Miren cómo esta persona, yo, digamos, si no me lo hubiera dicho que nada es personal y que bajo todo comportamiento existe una intención positiva, en ese momento hubiera dicho, me está desafiando, me hubiera incluido en la ecuación y eso era lo que me hubiera enganchado emocionalmente. En ese momento supe que era ella actuando desde su intención positiva, por su miedo y por sus temores que venían de esa situación que vivió. Entonces, cuando nosotros realmente vivimos estas premisas, emocionalmente digamos, la comunicación nos genera emocionalmente cosas más favorables. Lo otro es no puedes no comunicarte, y no puedes no comunicarte es no puedes no comunicarte. Siempre estamos comunicando. Los seres humanos en todo momento estamos comunicando. Yo puedo estar aquí callada y si estoy así y ustedes entran, ustedes van a decir, esta señora o está cansada o está aburrida o está triste y van a suponer cosas que van a determinar probablemente el cómo nos relacionemos durante el encuentro que tengamos. Y por último, el significado de tu comunicación es la respuesta que obtienes. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que siempre yo soy responsable de lo que comunico. Nosotros tendemos a creer que si yo di un mensaje y no me entendieron bien, fueron los otros los que no me entendieron. No fui yo la que no me hice entender. Y esto, para explicarlo con un ejemplo, pasó una vez
que les dije en otro taller a unas personas que por favor hicieran una fila al frente de la otra. Y cuando volteé a mirar, lo que estaba sucediendo era, había una persona aquí y detrás de ella había personas. Y había otra persona aquí al frente de esta y detrás de ella personas. ¿Eso es una fila al frente de la otra? Probablemente unos dirán que sí y otros dirán que no. ¿Por qué? Porque eso sí es una fila al frente de la otra, pero no era la fila al frente de la otra que yo quería. Yo quería una fila aquí y al frente otra fila donde cada uno quedara con un compañero al frente. Pero yo no fui lo suficientemente clara. Antes yo hubiera dicho, pero pues, no veo dónde está lo difícil de entender esto. Si es que no quieren entender. Pero en ese momento yo dije, ok, no fui lo suficientemente clara. La respuesta que obtuve es lo que me está diciendo cómo fue el significado de lo que di. Entonces entendí que no había sido lo suficientemente clara. Y esto habla de hacernos responsables de lo que comunicamos y entender que no tiene que ver con el otro, que tiene que ver conmigo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué pasa cuando nuestro receptor siente amenaza en nuestra comunicación de algún tipo, o sea, siente o una palabra brusca o siente un gesto como de manera agresiva o siente cualquier tipo de amenaza. Inmediatamente nuestro cerebro reptiliano, que es el instintivo, el que compartimos con toda la especie animal, se dispara y ocurre una de tres cosas. O atacamos, y atacamos es no estoy de acuerdo y entramos en conflicto, y bajo esa situación no logramos nada. Ahí la comunicación no va a lograr el efecto que necesitamos porque la emocionalidad no está como debe estar. La otra es huir, y huir no es que salí corriendo, huir es que estoy aquí, te puedo hacer incluso así, pero mi mente ya está en otro lado, yo no te estoy poniendo cuidado. Por lo tanto, ahí tampoco vas a lograr que pase lo que necesitas que pase porque yo ya me fui. Y congelarse, que es que entro como en estado de shock, y entonces tampoco mi mente está aquí y ahí tampoco va a pasar nada. Nosotros necesitamos que cuando nos comuniquemos generemos la emoción propicia en el otro. Y ninguna de estas tres, que son las que salen a flote cuando se siente amenazada la persona porque se dispara nuestro cerebro reptiliano, es la que nos va a llevar a eso. Entonces, lo que nos va a llevar a eso es la comunicación apreciativa. ¿Y qué es la comunicación apreciativa? Es un proceso de diálogo colaborativo aplicable a todos los niveles y, ojo a esto, centrado en el núcleo positivo. Ya vamos a ver qué es el núcleo positivo y quiero que tengan muy claro todos los componentes del núcleo positivo porque eso es el centro de esta capacitación. Pero ¿qué nos permite centrar nuestra conversación en el núcleo positivo? Nos permite descubrir lo que da vida para impulsar el cambio. Nos permite ver lo mejor de lo que es y lo mejor de lo que puede llegar a ser. Es decir, qué es lo que tenemos bueno y qué es lo que más podemos hacer con eso que tenemos bueno. Conectar con las fortalezas. Permite promover motivación y crecimiento y permite co-crear nuevas realidades. Quiero que hagamos un ejercicio antes de ver el núcleo positivo. Yo les voy a leer un caso, incluso se los voy a compartir. ¿Me confirman si están viendo ahí el caso del huevo dorado? No, señora, estamos en comunicación apreciativa todavía. Ok, entonces déjenme un minuto, yo dejo de compartir comunicación apreciativa un momento. Permítanme un minuto. Ay, no, este no es.
A ver. Caso estudio el huevo dorado. Ahí sí lo están viendo, ¿cierto? Sí, señora. Ok. Entonces vamos a leer este caso y quiero que cada uno piense cuando termine el caso en una pregunta o dos preguntas, vamos a poner dos preguntas que le harían a este equipo o a este líder para ayudarlos a avanzar en las dinámicas que tienen, que ya van a leer, ya van a darse cuenta de qué dinámicas hablamos. Entonces, el caso de estudio se llama El Huevo Dorado. El Huevo Dorado S.A. es una empresa manufacturera del sector de consumo masivo, subsidiaria de una multinacional con presencia en más de 10 países, más de 15 años en nuestro país y una plantilla de más o menos 900 trabajadores. El gerente general es un extranjero expatriado de alrededor de unos 40 años, con mucha experiencia en los procesos comerciales y experto en optimización de procesos de venta. Tiene un espíritu altamente competitivo y no acepta un no por respuesta. Esto hace que no escuche al equipo e imponga sus criterios a sus gerentes, quienes han decidido no confrontarlo por miedo a ser despedidos. Es la primera vez que este gerente general tiene a su cargo una operación de manufactura y con responsabilidad de todas las áreas de apoyo para una localidad. Es una persona altamente motivada por el logro, el poder y los resultados. Poco empático y en situaciones de alta presión puede perder de vista el cuidar las relaciones. Es un perfeccionista en exceso, al punto de desconfiar de los datos que otros le suministran si no logra satisfacerse de las fuentes de información y los métodos de cálculo que acompañan las cifras. Dado su experticia en procesos de venta y su orientación a la perfección, piensa que puede extrapolar su conocimiento a las áreas de manufactura y de calidad, así como al resto de las áreas que le reportan. Desde la llegada del gerente general, el equipo está teniendo dificultades para manejar la relación con él, porque tiende a desautorizarlos y tomar decisiones sobre la gestión de las áreas. Sin embargo, el gerente general, a la hora de asumir las consecuencias de sus errores, busca siempre la forma de culpar a otros, incluso a sus gerentes, aun cuando no fueron tomados en cuenta para la decisión. Todos han tenido que buscar la forma de manejarlo, algunos con mucho éxito, algunos con menos éxito que otros, perdón. La desconfianza del gerente general hacia su equipo ha hecho que cada decisión tenga que estar documentada y justificada hasta el último detalle, provocando que el equipo se paralice y no se tomen las medidas oportunas, sin antes pasar por el escrutinio del gerente general. Los gerentes de primera línea, sabiendo que al final la decisión la tomará el jefe, no se coordinan entre sí y prefieren escalar hasta el más mínimo detalle y evitar manejar la situación a su nivel. Dentro de las dinámicas que se manifiestan en el equipo están las decisiones sin consultas entre pares, es decir, si el gerente general lo pide, hay que hacerlo sin dudar y sin demora. Esto hace que el impacto de las acciones a veces llegue hasta paralizar la distribución de productos o incluso generar quiebres de inventario para la venta. El equipo gerencial se encuentra desarticulado e inmerso en una cultura de gestión por silos. La comunicación es ineficiente y no hay coordinación entre ellos. Voy a dar 5 minutos para que piensen y escriban en el chat o los que quieran abrir micrófono, 2 o 3 personas que abran micrófono, que pidan, pues levanten la mano y les abrimos micrófono para que digan sus preguntas. 2 preguntas que le harían a este equipo o al líder para ayudarlos a avanzar en esas dinámicas que tienen actualmente. Listo, 5 minutos, son las 2:25. Vamos a dar hasta las 2:30 para esto. ¿Listo?
Recuerden, si hay alguien que quiere leer las preguntas, apenas las tenga, puede levantar la mano para abrirle el micrófono, por favor. Y si no, las pueden ir escribiendo en el chat, ¿vale? Ok. ¿Quién me quiere, por favor? ¿Quién quiere leer una o dos de las preguntas, o las dos preguntas que hizo? Los escuchamos. Hola. ¿Me escuchan? Sí, señora. Ok. ¿Quiénes quieren, de qué forma deben avisar, John Freddy, que pueden querer para que se les abra el micrófono? Doctora, ya están todos habilitados, todos ya tienen micrófono. Ah, ok, todos tienen micrófono habilitado, ok. Si alguien quiere hablar, tienen micrófono habilitado para que nos compartan qué pregunta o cuáles dos preguntas le harían a este equipo para ayudarlo a avanzar en esas dinámicas. ¿No? ¿Nadie? Este grupo ha sido el más tímido, doctora. Sí, están tímidos estos muchachos. Así los veo, tímidos. Pero bueno, entonces escríbanlo porfa en el chat. ¿Quién quiere escribir en el chat una pregunta para poder continuar? Necesitamos ver dos o tres preguntas que harían para este equipo. Yo les digo, ¿qué sería? Hola, ¿quién habla? César, Julio César. Hola, Julio César, ¿cómo vas? Lo que pasa es que estaba en formación y llegué tarde, prendí cuando tú estabas leyendo lo de el caso de herencia. Entonces, pues no puedo opinar porque la verdad apenas me conecté. Ok, Julio pero si César. me dices, yo colaboro. Ok, tan bello, muchas gracias. Ya ahorita, al final, si quieres, comparto nuevamente el caso para poder hacer el ejercicio, pero muchas gracias, Julio César, por tu buena disposición, ¿oíste? De los que están desde antes de empezar a leer el caso, ¿alguien quiere decir una pregunta, ponerla en el chat o continuamos sin esa parte? Doctora, el doctor Jairo García ya colocó algo en el chat. ¿Se puede ver el chat? Sí. Ah, ya, lo acabo de ver, sí. Dice, al gerente general, ¿cómo confiaría en su equipo directivo? Al grupo de gerentes, ¿cómo hacer para que los gerentes trabajen en equipo y no en grupo?
Ok, muchísimas gracias, John Jairo. Lo vamos a tener ahí para ahorita al final, que tú mires y revises si las dejarías igual o si de acuerdo a lo que vimos le harías algunos ajustes, ¿vale? Nancy Lorena dice que para cada uno, ¿qué significa para cada uno el trabajo en equipo? Es lo que te entiendo. Si es así, Nancy, ¿qué significa para cada uno el trabajo en equipo? ¿Sí? Sí, señora, okay. Sí, esa es la... Ok, Nancy, muchísimas gracias. Entonces, vamos a verla, a continuar con la presentación y cada uno, espero que cada uno, eso sí, así no lo haya querido compartir, haya hecho sus preguntas allá para que luego pueda mirar cómo rediseñaría las preguntas, si las rediseñaría y cómo las rediseñaría de acuerdo al conocimiento que vamos a adquirir, ¿vale? Entonces ya vimos qué es lo que permite centrar nuestras conversaciones en el núcleo positivo. Y entonces, ¿qué es eso del núcleo positivo? El núcleo positivo es centrar nuestras conversaciones en hablar de los logros e historias de éxito, las emociones positivas, la visión de posibilidades, los pensamientos elevados, las habilidades sociales, las fortalezas, principios y valores y el conocimiento adquirido. Es decir, yo me centro, cualquier conversación que voy a tener, la centro desde los logros o historias de éxito que tuvimos a partir de determinada situación, las emociones positivas que tuvimos o que hemos tenido o que tenemos o que podemos tener, la visión de posibilidades, los pensamientos elevados, ojo, las habilidades sociales que tenemos, cómo lo hacemos bien en el tema de relacionamiento, cuáles son esas fortalezas con las que contamos y qué aprendimos de el conocimiento adquirido. Cuando conectar la energía positiva de este núcleo con cualquier proceso de cambio, moviliza el logro, hace que logremos las cosas, porque no estamos centrados en lo que no tenemos, en lo que nos falta, estamos centrados en lo que sí tenemos, en lo que sí podemos llegar a ser. Y es que aquí es determinante saber que cuando yo enfoco mi comunicación desde la carencia, estoy diseñando objetivos partiendo del problema y esto crea una cultura centrada en lo que no funciona. O sea, cuando yo diseño el objetivo partiendo del problema, estoy viendo lo que no funciona y a partir de ahí estoy creando esa cultura. Y cuando yo centro mi comunicación en comunicación apreciativa, esto construye puentes hacia lo que quiero ver crecer, ya sea en mi país, en mi organización o en mi vida. Y esto aplica para afuera y para adentro, es decir, en mi organización, pues la comunicación con otros, pero también en mi vida. Si yo me centro en lo que funciona en mi vida, en lo que está bien, en lo que sí tengo, eso es lo que veo crecer. Y aquí les quiero hacer una reflexión. Quiero que piensen si ustedes en determinado momento han dicho algún día, yo quiero comprar ese carro o esa moto. Y ese día salen a la calle y ustedes ven miles de carros de ese carro o miles de esa moto más que lo que veían normalmente. ¿Eso por qué ocurre? Eso no ocurre porque realmente haya más carros ese día, de esos o más motos de esa que tú dijiste ese día. Eso ocurre porque tú tienes enfocado tu cerebro en eso y entonces eso es lo que ves crecer. Porque cuando tu cerebro se enfoca en algo, eso es lo que ve crecer. Entonces, si yo me enfoco en lo que funciona, lo que veo crecer es lo que funciona. Pero si yo me enfoco en lo que no funciona, lo que veo crecer es lo que no funciona. Y yo no estoy diciendo que está bien uno o otro. Para mí es mucho mejor centrarme en la comunicación apreciativa. Pero lo que sí les quiero contar es que cada uno tiene el poder de elegir si centra su comunicación desde la carencia o si centra su comunicación en la apreciación. Y es que pensemos en una organización, en una empresa, cuando nos reunimos a hablar, no socialmente, sino en el pasillo,
hablar de las cosas de la empresa. ¿Ustedes creen que normalmente nos reunimos a hablar de lo que nos gusta o de lo que no nos gusta? Y no me lo tienen que decir, respóndanselo ustedes allá solitos. Y seguramente en la mayoría de los casos, la respuesta fue en lo que no nos gusta. Y entonces, ¿saben qué estamos haciendo ver crecer cuando nos centramos en lo que no nos gusta? Eso que no nos gusta. Y lo que estamos generando, ya vamos a ver qué es. Y es que el poder del enfoque es fundamental. Y para mostrarles cómo funciona el poder del enfoque, voy a hacer el siguiente ejercicio. Yo les voy a mostrar una diapositiva y les voy a dar 30 segundos para que ustedes cuenten cuántas figuras geométricas hay en la diapositiva. ¿Listo? Tiene que ser muy rápido porque ustedes son muy pilos, entonces les voy a dar 30 segundos para que cuenten cuántas figuras geométricas hay en la diapositiva. ¿Listo? Y empiezan los 30 segundos ya. Ok. ¿Cuántas figuras geométricas vieron? 24, dice Julio César Castro. ¿Quién más? ¿Cuántas figuras geométricas vieron? 35, dice Luz Marina. 32, dice Luz Elena. 30, Lina. 23, John Jairo. 35, más de 40, 30, 28. Bueno, como pueden ver, no está fácil ponernos de acuerdo. Y no importa que no nos pongamos de acuerdo. Lo que quiero realmente es que, ojo, no den la respuesta de la pregunta que voy a hacer, sino que me digan, yo sé. Las personas que sepan la respuesta, escriban ahí, yo sé la respuesta. Listo, pero no digan cuál es la respuesta, solo dicen, yo sé. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué horas marcaba el reloj? Levanten la mano, no. Digan yo sé, las personas que sepan qué horas marcaba el reloj. Luz Miriam dice yo sé. Voy a dar un momentico a ver si alguien más sabe. Alba dice yo sé. Lina Marcela Monsalve dice yo sé. Luz Elena Bedoya dice ¿cuál reloj? Ok, Luisa Fernanda Rosales dice yo sé. 2, 3, 4. 4 personas de, creo que estamos 67 personas si no estoy mal. 4 de 67 vieron qué horas marcaba el reloj. ¿Alguien dice que eran 2 relojes? No, era un solo reloj. Quiero que me digan, ahora sí, qué horas marcaba el reloj. Quiero que Luz Miriam, Alba, Lina Marcela y Luisa Fernanda, que fue las que dijeron, me digan qué horas marcaba el reloj. Luz Miriam ya dijo, Lina Marcela ya dijo, Luisa Fernanda ya dijo, y Alba. Ok. Las 4 dicen las 10 y 15, Luz Miriam lo dice más exacto, las 10 y 15 con 38. Ok. De 67 personas, solo 4 vieron qué hora marcaba el reloj. Ahora, quiero que digan, yo sé, las personas que sepan cuántos niños iban en el bus. Luz Miriam dice, yo sé. Nancy dice, yo sé. Luisa Fernanda dice, yo sé. Alba dice, yo vi el bus, pero no conté los niños. Ok.
¿Alguien más? Parece que no. De 67 personas, solo 3 dicen saber cuántos niños. Quiero entonces que Luz Miriam, Nancy y Luisa pongan cuántos niños iban en el bus, por favor. Luisa dice 6, Luz Miriam dice 6 y Nancy dice 6. Es decir, de 67 personas, 3 vieron correctamente cuántos iban. Miren cómo efectivamente el reloj marcaba las 10:15 las 10:15, no sé si de la mañana o de la noche. Ahí dijeron que con 38 segundos, de pronto le faltó un poquito, pero estuvo súper bien, casi que le da hasta los segundos. Y en los niños iban 6 en el bus, efectivamente. ¿Por qué creen que si somos 67 personas, solo 4 vieron la hora y solo 3 vieron cuántos niños iban en el bus? Quiero que abran micrófono las personas que quieran compartir. Tomaron una foto. Los niños no se pueden contar. Los niños no se pueden contar, ¿cómo así? Con la vista mirando figuras. Pues, Julio César, se te puso en silencio. yo creo que tomaron una foto, pues, porque la verdad la mayoría nos centramos en contar lo más rápido que podíamos las figuras. Yo sí vi el bus, vi los ejes, y el reloj, pero no me fijé en la hora. Pero así, así, para contarlos, no, creo que no. Ya entendí, ya entendí. ¿Tú crees que las personas que lo vieron tomaron foto? Bueno, pero suponemos que no hubo eso, suponemos que lo hicieron como era el ejercicio, en los 30 segundos contaron. Pero yo quiero saber, ¿por qué creen que no lo vimos? Dime, Lina. Porque yo pienso que no todos vemos lo mismo, o sea, observamos lo mismo, centramos nuestra atención en lo mismo que otros. Por ejemplo, cuando dijo, mira las figuras geométricas y nos daba tan poco tiempo, entonces presionados todos empezamos. Yo sí vi el reloj y yo dije, el reloj será figuras geométricas y también no, el bus no será. Pero entonces es como mi apreciación, no todos centramos nuestro interés, todos vemos lo mismo, no interpretamos lo mismo, no asimilamos lo mismo, ¿sí? Y todo lo vemos a través de nuestra humanidad, de nuestro interés. Nuestro foco es diferente en resumen. Ok. Aquí dicen, porque nos fijamos en la pregunta, porque se fijan mejor en los detalles que otras, que por la pregunta que yo les di, que era contar figuras geométricas, porque nos concentramos en la pregunta inicial, por seguir indicaciones. Exactamente. Eso ocurre porque ustedes, dime Nancy. Estoy completamente de acuerdo con Lina, es más, a mí me sucedió algo especial ahorita y es que usted dijo, cuenten las figuras geométricas. Cuando yo empecé a contar las figuras geométricas, yo observé las figuras. Hay varios triángulos, pero en realidad me dieron como 7 figuras geométricas nada más. Cuando empezaron a hablar de tantas, entonces dije, ok, sí serían como 30, pero realmente yo inicialmente vi solo 7 figuras geométricas. Y miren, o sea, cómo unos observan la cantidad de figuras que vieron. Yo simplemente me fijé, era en cuántas figuras geométricas había, no el número de triángulos, sino el triángulo es uno solo. ¿Sí me hago entender? Okay. Entonces, así, sí, claro, es como lo dice Lina, observamos de manera completamente diferente. Ok, perfecto. Y también es cierto que nos enfocamos dependiendo del observador que somos. En este caso, el enfoque lo di yo a través de una pregunta que hice externamente. Pero normalmente las preguntas nos las hacemos nosotros internamente de acuerdo a ese observador que somos. Entonces, si yo me pregunto, ¿por qué no me funcionan bien las cosas? ¿Qué es lo que voy a ver? Las razones por las que no me funcionan bien las cosas. Entonces, ¿qué voy a hacer crecer en mi vida? Razones por las que no funcionan bien las cosas. Si yo me pregunto,
Dime, Otra Carolina. cosa que Es puede Miriam Luz, alzada la mano. ¿Quién? Es Miriam Luz. Luz Miriam, ok. Luz Miriam. Buenas tardes. Bueno, otra Hola. cosa que puede uno como tomar en cuenta aquí es que todo eran figuras geométricas y solo esas dos figuras no eran figuras geométricas. Entonces, pues yo abrí la imagen y lo primero que hice fue fijarme en las dos cosas que no eran figuras geométricas y como dijo la compañera, yo no conté la cantidad de figuras, yo conté las diferentes figuras, o sea, triángulos, círculos, ruedas, cuadrados, rectángulos, hexágonos. Yo vi que habían diferentes tipos de figuras, pero habían dos diferentes y eso fue lo que más me captó la atención. Yo no tomé foto, como decía Julio, yo no lo hice, pero sí me captó mucho la atención, era que eran dos cosas totalmente distintas las que habían de tantas figuras geométricas y por eso de pronto mi atención se centró en esas dos figuras. Entonces es la forma como percibimos todo, a veces que no es lo mismo, ¿sí? Ok, perfecto. No es lo mismo, pero sí hay un común denominador, porque miren que de 67 solo 4 o solo 3 marca que hay una tendencia general. Hay excepciones como todo en la vida, pero hay una tendencia general. ¿Y cuál es la tendencia general? Que nuestro cerebro se enfoca y no tiene la capacidad de ver el todo. Es decir, lo enfocamos en figuras geométricas y entonces lo que ve es figuras geométricas. A pesar de que está ahí el reloj, pues no ve el reloj. A pesar de que ahí están los niños, no ve la hora, porque sí ve la figura, el reloj para contarlo como una figura geométrica, como un círculo, pero no ve la hora. Y a pesar de que ahí está el bus, ven de pronto figuras geométricas que tenga el bus, pero no ven los niños que están ahí. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no ve el todo. ¿Qué ve? En lo que lo enfocamos. Y entonces, si yo enfoco a mi mente en problemas, si yo me enfoco en ver lo que no funciona en mi vida o en la organización o en el país o en lo que sea o en mi familia, pues lo que voy a ver es problemas. ¿Por qué? Porque se focaliza en problemas y etiqueta con juicios descalificadores. Ojo con esto. Quien se enfoca en los problemas es muy duro con su juicio y descalifica de manera muy seria al otro. Ve el vaso medio vacío, tiene un pensamiento hipercrítico, se centra en la escasez de recursos, siempre mira lo que les falta, no lo que tiene. Entonces, no es tengo esto para lograrlo, sino me falta esto para lograrlo. Perdón, un minuto que se me abrió esto. Es contestatario y se enfoca en la resistencia y la confrontación. Ahora, cuando uno se enfoca en apreciar y en comunicarse desde lo apreciativo, se orienta las capacidades e identifica potencialidades de las personas o de uno mismo, si la conversación es con uno. Identifico mis potencialidades. Ve el vaso medio lleno. Ojo a esto, el pensamiento es propositivo. Trabaja con los recursos que hay, con lo disponible, que hay para lograrlo, y con eso vamos a hacerle. Y es propositivo y se centra en el cambio mediante la co-construcción. Perdón, que es que no sé por qué se me está abriendo la pantalla y me está desapareciendo el... Ok, ahí ven la pantalla que dice comparativo de enfoque, ¿cierto? No. Ok, ¿qué ocurre cuando las organizaciones están centradas en la comunicación apreciativa? Se potencia la positividad, por supuesto, porque estamos valorando, estamos apreciando lo que sí hay. Se valoran las opiniones y los puntos de vista. Hay visión sistémica y colectiva. Se busca un significado compartido. Hay espacio de posibilidades y espacio de igualdad para co-crear. Ahora, ¿qué ocurre en las organizaciones que centran su comunicación en la carencia? Hay desmoralización y resignación a un lugar de trabajo lleno de problemas. Se entiende el problema como igual a discutir más mostrarle al otro sus defectos. Hay menos entusiasmo para compartir inquietudes. Pues claro, porque si es un pensamiento hipercrítico y me van a criticar, yo mejor no comparto mis inquietudes para que no haya crítica, porque a los seres humanos evitamos la crítica. Hay dificultad para obtener información precisa, claro, desde una visión hipercrítica y con juicios descalificadores, la gente no da la información oculta. Si hubo un error, eso se vuelve
totalmente oculto. ¿Por qué? ¿Por qué? Por miedo a ese juicio descalificador. Hay complejo de inferioridad en la organización y se evita el riesgo por temor al fracaso. Ahora, las preguntas poderosas son fundamentales para poder llegar a acompañar a alguien desde ese núcleo positivo y desde esa indagación apreciativa. Pero ¿qué hace a una pregunta poderosa? Que genere curiosidad en el oyente, que estimule la conversación reflexiva, es decir, que genere reflexión en el oyente, así sea externo, o en mí, si estoy teniendo una conversación interna, que saque a la superficie supuestos subyacentes, y ya vamos a ver de qué se trata eso, que invite a la creatividad y a las nuevas posibilidades, que se oriente hacia el futuro y conduzca a la acción, no que se quede en el pasado. Al pasado vamos solo para apreciar, ver los aprendizajes y perdonar las cosas que haya que perdonar. Pero no vamos para quedarnos allá, porque el pasado pasó y ese ya no va a cambiar. Genere energía y avance, toque un profundo significado o evoque más preguntas. La creación de preguntas poderosas tiene 3 dimensiones: la construcción, el alcance o las presunciones o supuestos. En la construcción, ¿a qué se refiere? Lingüísticamente una pregunta puede o abrir la mente o estrechar posibilidades. Si es una pregunta de sí o no, ¿estamos generando reflexión y ampliando, abriendo la mente? No. Una pregunta cerrada generalmente no abre la mente. Las preguntas que abren la mente y que son poderosas generalmente comienzan con una palabra interrogativa como ¿quién? ¿Qué? ¿O cómo? Ustedes dirán, ¿y no está el por qué? Sí, el por qué no está, porque normalmente el por qué lo que hace es que incita a una respuesta defensiva, es decir, a generar la justificación. Si yo le pregunto a un niño, ¿por qué hiciste eso? ¿A qué lo estoy invitando? A que genere justificación. ¿Cómo sería si yo le dijera, ¿cómo vas a hacer la próxima vez para que esto no ocurra? Porque no debe volver a ocurrir. Lo estoy poniendo a pensar en cómo lo haría, en posibilidades, en cómo lo tendría que hacer de manera diferente. Entonces, no estoy satanizando el por qué ni mucho menos, pero la idea es que el por qué se maneje con mucho cuidado y miremos en qué momentos sirve y en qué momentos nos quedamos es viendo la justificación y no más. El alcance de las preguntas, no voy a profundizar mucho en esto porque no es tan relevante, pero sí en los supuestos. Los supuestos es revisar el sistema de creencias y contemplar la posibilidad de una pregunta desde un sistema diferente de creencias. Entonces, si yo les pregunto, ¿cómo podemos competir con los chinos? La creencia que hay ahí es que debemos competir con los chinos. Pero si yo les pregunto, ¿cómo podemos colaborar con los chinos? Yo estoy partiendo de un supuesto y una creencia que desafía totalmente esa primera, y es que no necesitamos competir, sino que podemos colaborar con los chinos. ¿Listo? Entonces, miren la diferencia entre preguntas débiles y preguntas poderosas. Por ejemplo, una pregunta débil: ¿de quién es la culpa? ¿De qué nos sirve saber ya de quién es la culpa? Nos conecta más con posibilidades. ¿Cuál es la solución? ¿Qué tenemos que hacer para solucionarlo? Para ir hacia adelante. ¿Por qué hicieron esto? El por qué hicieron esto me conecta con la justificación. ¿Qué los hizo actuar así? Me conecta con la motivación. Y eso es diferente. Y ojo a esta, ¿por qué no pueden hacer esto? Y muchas veces decimos, díganme por qué no pueden hacer eso. Ojo, es totalmente diferente decir qué necesitan para lograrlo. Porque ahí lo primero que les estoy diciendo, el supuesto subyacente, es que lo pueden lograr. Y además los estoy haciendo pensar en mundo de posibilidades. ¿Listo? Entonces, habiendo visto esto, quiero que revisen sus preguntas y digan si de qué se dieron cuenta a través de esto. Si se dieron cuenta de algo y de qué se dieron cuenta, si la dejarían igual o le harían algún ajuste. Y ojo en lo siguiente, les voy a poner nuevamente el núcleo positivo. ¿Por qué? Porque
el núcleo positivo es la esencia de esta capacitación. Entonces recuerde, es hablar de logros e historias de éxito, es hablar de emociones positivas, es visión de posibilidades, es centrarnos en pensamientos elevados, en habilidades sociales, en fortalezas y en conocimientos adquiridos. Yo los invito a que si esto les ha hecho sentido, a lo mejor muchos lo hagan, pero que intencionalmente nos pongamos el desafío de mínimo diariamente enfocar una conversación en lo laboral desde el núcleo positivo y una familiar desde el núcleo positivo, para empezar a generar esa práctica y esa dinámica, y vamos viendo si hay cambios, si hay cosas diferentes, si hay avances, si fortalecemos algo, y eso nos va dando la pista de cómo funciona esto en la vida, ¿vale? Entonces, quiero que me digan de qué se dieron cuenta. Al ver sus preguntas iniciales, ver la teoría, de qué se dan cuenta frente a sus preguntas y con qué se conectaron a través de esta capacitación, porque ya estamos terminando, pero entonces quiero que me digan de qué se dieron cuenta y si harían la pregunta de una manera diferente. Voy a dejar de compartir ya pantalla para... ¿Los leo o los escucho? Lo que ustedes deseen. Buenas. Luz Dari, sí, levantaste la manito. Pero espérate que hay alguien con el micrófono abierto o algo porque está haciendo eco. Ya, parece que ya, Luz Dari, ya, te escuchamos. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, hola. Yo creo que el aprendizaje que me dejó aquí fue, y lo vengo practicando mucho, es la comunicación asertiva. La vengo practicando mucho con mi familia, porque uno anteriormente pues no había buena comunicación, tal vez porque uno decía, no, qué tal que la embarre si hablo, qué tal cosa, entonces se va volviendo todo como que, bueno, como con un miedo de hablar, en cierta forma. Vengo leyendo unos libros y poniéndolos mucho en práctica y me ha dado muchos resultados y me he concientizado y claro, voy en el proceso de concientización porque eso no es de la noche a la mañana, eso es de trabajar, de ser muy consciente, muy observador de lo que uno dice, de cómo están sus emociones y en el momento que uno vaya a hablar, como que parar un poquitico y saber, bueno, si voy a hablar así o así, porque puedo tener este o este resultado. Mientras que antes hablaba por hablar y no me fijaba como que en los resultados que iba a obtener. Entonces, en tanto en la casa como en el trabajo tenemos que pues tratar como que pensar primero lo que vamos a decir. Gracias. Qué bien, Luz Dari, perfecto. Y mira, has dicho una cosa bien importante, es un proceso. Todos los aprendizajes en la vida son un proceso y los del ser sí que es cierto que son un proceso. Entonces, ¿pero cómo se genera? Haciendo conciencia. ¿Y qué más? Haciendo prácticas repetitivas que vayan haciendo, que se generen nuevas conexiones neuronales y se vuelvan hábitos. ¿Listo? Entonces, tener el núcleo positivo en la mente, logros e historias de éxito, emociones positivas, visión de posibilidades, pensamientos elevados, habilidades sociales, fortalezas, principios y valores, conocimientos adquiridos. Y yo plantearme la conversación, como les digo, chévere que se desafíen a hacer una en lo laboral y una en la familia. Ok, voy desde la plena conciencia a hacer que esta conversación gire alrededor de los logros y los éxitos o las emociones positivas y empezamos a ir desarrollando conversaciones alrededor de ese núcleo positivo, ¿vale? No sé, gracias Luz Dari. ¿Alguien más quiere compartir?
Yo pienso que la verdad es muy importante lo que usted menciona acerca del núcleo positivo, donde colocaba la figurita así en azul y alrededor puras situaciones positivas, porque normalmente los colombianos somos muy negativos. Siempre, bien lo decía usted, que nos reunimos muchas veces para hablar de lo negativo, más no, digamos, reforzamos lo positivo que ocurre a nuestro alrededor. Por eso siempre lo he relacionado cuando uno le pregunta a una persona, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias. Y uno no le pregunta, venga, ¿y usted por qué está bien? Pero cuando usted le pregunta a una persona, ¿qué tal? ¿Cómo está? No, regular, ahí, y uno le dice, venga, ¿por qué está así? Entonces uno siempre va como el interés en lo negativo, más no en lo positivo, y en las conversaciones sí es muy importante cuando uno opina, llevar a la conversación hacia algo positivo, reforzando todo lo que usted mencionaba hace un momento. Ok, Lina, muchísimas gracias. Miren, y una cosa importante. Es mía, Gracias, Lina, muy amable. Y es que es muy importante que nosotros sepamos que cuando estamos enfocando nuestras conversaciones en lo que no funciona, en lo que no está bien, en lo que no nos gusta, ojo, estamos yendo en contra de nuestro bienestar. Porque recuerden, la comunicación es emocionalidad. Y cuando yo estoy comunicando al otro, también me estoy comunicando yo. Y si yo estoy comunicando lo que no me gusta, lo que no está bien, estoy generando en mí emociones probablemente de desmotivación, de desmoralización, ¿cierto? Entonces estoy yendo en contra de mi bienestar. Entonces, digamos que lo que es más importante es saber que el núcleo positivo lo hacemos para los demás y para nosotros, o primero para nosotros y luego para los demás. Es decir, es un gana-gana cuando nos centramos en el núcleo positivo. No sé si alguien más quiere compartir, ya son las 3:05 de la tarde, pues si alguien más quiere compartir, bienvenidas las opiniones. Si no, pues muchísimas gracias por la atención. Carolina Pineda tiene la mano levantada, entonces le damos la palabra a ella. No sin antes agradecerles a ustedes por su tiempo, por su participación, porque sé que ahí estuvieron atentos, aunque no abrieron muchos micrófonos. Espero que esto haya sido de gran utilidad para ustedes. Entonces, Caro, bien puedes tú. Muy buenas tardes para todos, buenas tardes compañeros, me alegra mucho que hayan participado de esta charla. Es una actividad que realizan los sectores de la renovación cultural de la región Quindío, Centro de Comercio y Turismo Alejandro Morales, Centro Agroindustrial compañero Jorge Mari Pardo, Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria, José Alfonso Sabogal, y del Despacho Regional, pues soy yo, Carolina Pineda. Me satisface mucho que ustedes estén participando en estas charlas que hemos realizado. Ya esta es la tercera charla que iniciamos por grupos en toda la regional. La idea es hacer de pronto lo que nos indica la doctora con sus charlas, y yo pensaría que primero iniciar autoevaluándonos cómo estamos nosotros, personalmente, como lo dice la compañera Luz Darí, cómo se expresa uno con la familia, cómo se expresa uno en el trabajo, qué transmite uno, si transmite positivismo, si transmite negativismo. Entonces, es importante primero autoevaluarnos y mirar qué fallas tenemos, que podamos de pronto tratarlas, envolverlas más bien como en fortalezas, y poder transmitir como ese positivismo y las ganas de hacer las cosas, de disfrutar la vida. Entonces, para eso son estas charlas, y esa es la finalidad de nosotros como gestores, tratar de que manejemos una comunicación apreciativa, una comunicación asertiva,
Y los invito a todos a que hagamos este trabajo, que hagamos este taller con nosotros mismos y aportemos cosas positivas. Muchas gracias por asistir. No sé si mis compañeros quieren aportar algo, Alejandro, Jorge. Bueno, no van a participar, no van a decir nada. Entonces, doctora Adriana, muchísimas gracias, doctora Luz Andrea, Dios les pague por esta charla, a todos los compañeros que participaron, muchas gracias por estar y sacar un tiempo de espacio para nosotros mismos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que estén bien, feliz tarde. Muchas gracias. Cuídense. Bien, muy amable. Chao. Chao. Gracias. Buena tarde para todos. Gracias a todos y buena tarde. Muchas gracias. Muy amable. Caro, ¿tú pasaste de la lista de asistencia? Carolina.